redes, me encanta siempre todo lo que aportan, todas las reflexiones que hacen, cualquier pequeño post, siempre saco algo nutritivo. Y bueno, soy mamá y también el tema me parece importantísimo y aquí quería estar. Quería que Ay, qué estuviera mi bueno. hermana, pero no pudo. Bueno, pero igual les vamos a pasar la grabación para que si hay alguien que la quiera ver en diferido, tenga acceso. Ah, Igual si perfecto. no se han unido al grupo de WhatsApp también, por ahí vamos a estar pasando cositas, quizás, y pueden hacer preguntas directas. Ah, yo ahí no estoy, me voy a poner ahora. En el último correo, si no les paso, les voy a pasar el enlace por aquí que lo tengo abierto. En el último correo les pasé las dos cosas, tanto el enlace para el grupo de WhatsApp como el de Zoom. Que esta semana nos pasó algo de estas coincidencias cósmicas. Eu y yo estamos aquí en Barcelona y a Eu le tocaba una formación en San Cugat y está en plena formación. Habían como 6 coordinadoras de escuelas, bueno, sí, de unas escuelas aquí en Barcelona. Y una de las chicas le dice, no me vas a creer esto, pero mi mamá me acaba de mandar todos como un bombardeo de reels de Eugenia hablando sobre la energía positiva, sobre la psicología positiva, sobre las fortalezas y la mamá y que, mi gorda, tienes que hacer este curso ya y que mamá estoy con ella en una formación en el trabajo. Ay, demasiado cómico. Hola, Carol. Ahora sí te veo. Carol Fabiola. Claudia Monteverde, wow, es Luz. María Luisa, si pueden poner su cámara, las voy a amar para siempre. Susan, Violeta, Andrea. Por aquí se siguen uniendo las personas. Está Diana. Eu ya viene en camino. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, pero tú estás como en tu casa, ¿no? Sí, sí, total. Ah, Hola, muy Andy, bien. un placer de verte. Yo hice el curso hace unos 2 años, ¿Cómo el estás? bootcamp. Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué Bueno tal? ¿Qué verte tal, otra qué vez. tal tu vida después del bootcamp? Antes y después. Es un antes y un después, totalmente. Y Por... ahora, en este año me convertí en mamá. Entonces, mejor Ay, qué emoción. imposible. Sí, tengo un bebé de 3 meses que se acaba de quedar dormido. Lo logré. ¡Oh! Los astros Se, conspirando a tu se favor. logró. Sí, sí, sí. Se lograron. Es Sí. Luz, ¿tú dónde estás? No te escucho. Casi, Listo, casi. ahora. Ahora sí. Es Luz. Hola, sí, bueno, soy venezolana, por eso es el nombre tan mezclado. Nada, estoy en Argentina, tengo 4 años acá en Argentina, y nada, o sea, me llegó la info del Zoom por una amiga. Bien. Yo creo que cuando uno es así, de cierta forma, crea como una energía que atrae personas con los mismos intereses, con Sí. las mismas metas de vida. Entonces, bueno, nada, me habló, me comentó y aquí estoy. Ah, muy bien. Qué éxito. Andrea, creo que no te conozco. Bienvenida. Hola, sí, sí nos conocemos. Tocaya, ¿de dónde? Ay, Dios, mi conexión está terrible. Pues yo Hice el curso de Bootcamp de Fortalezas hace creo que como 2 años antes de ser mamá también. perdónenme ¿Y si no me acuerdo de los nombres y las caras, pero como tenemos cómo? que a veces la conexión entre el nombre y la cara no lo tengo tan Ah, grabado. no, A Carol Fabiola normal. sí, porque Carol Fabiola es como Meliné Cal también. Este nombre es inolvidable. Oye, Tocaya, ¿cómo no? Bueno, espero que esté muy bien. Qué tal tú, Andrea, tu vida después del bootcamp? Bueno, bien, bien. Me hubiese gustado, digamos, tenerlo un poquito más presente, pero después de que fui mamá, o sea, como Mm. que las prioridades son otras. Pero ahora hice el curso de Erika de la Vega, del arte de reinventarse, y desempolvé todo lo que había hecho con ustedes. Y ya me hice mi mapa y todo. Así que, Ay, o qué sea, me sirvió mucho la clase porque me sirvió ahora de guía como para arrancar otra vez.
Maravilloso. Mira, por aquí se está conectando Eu. Yo también Hola, soy Federica de la Vega. Ay, estoy qué en crisis de bueno, bebé. Marcela. Estoy en crisis de bebé. Esta clase está muy apropiada para gestionar la maternidad de nuestra fortaleza. Se cayó. Mira, dile hola a todos. Andrea, Hola. qué bueno verte otra vez. Hola, Eugenia, ¿sí te acuerdas de mí? ¿Cómo Sí, estás? claro. Qué bueno ¿cómo me voy a verte. acordar? Claro. Qué Imagínate. bello tu Bienvenidas bebé. a todas. Hoy vamos a tener a mi asistente favorito presente porque la persona que me ayuda con el bebé, pues renunció de ayer para hoy, se va hoy, está en un colapso. Así que había o no hacer esto o hacerlo con el asistente. Así que Estamos buscando niñera para Enrique. Si conocen a alguien en Barcelona, por favor. sí. Bueno, estoy muy, muy agradecida de que nos permitan ser parte de su camino en este tema de la maternidad y las fortalezas. Tuvimos un inventario de preguntas súper amplio, espectacular, que quiero que empecemos a contestar desde el comienzo. Sé que hay personas que se van a unir después y literal cientos de inscritos que no van a poder estar. Entonces, la manera en que lo vamos a hacer, déjenme que les voy a compartir pantalla, porque estuvimos trabajando hoy en clasificar todo lo que nos habían preguntado, ¿ok? Entonces, déjenme contarles un poquito cómo vamos a hacer la dinámica y a partir de allí empezamos a responder las dudas que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos de todas las preguntas, para orientarlas, 4 categorías de dudas, por llamarlo así, de los aplicados. Hay un primer bloque de dudas que tiene que ver con las fortalezas mía como madre, o sea, cómo las entiendo, cómo las identifico, cómo las utilizo para mi rol en la maternidad. Entonces, en Waku muchas veces nosotros trabajamos el modelo del me al we, que significa para cualquier cosa que quiero lograr, voy primero yo y luego mi parte de influencia hacia afuera. Entonces, vamos a comenzar respondiendo las dudas del me. Después hay una segunda parte que tiene que ver con dudas sobre los hijos, ¿ok? Y con respecto a las dudas sobre los hijos, hay algunas específicas sobre adolescentes que una de mis amigas se llama Vida Gaviria, no sé si la siguen, pero con Vida en un live que les anunciaré, vamos a responder, ya va mi amor, estamos aquí explicando, sí. Ya va mi cielo. Con Vida vamos a responder esas dudas de los adolescentes específicamente en un live porque la llamé hoy y le dije, mira, hay estas dudas, creo que sería bueno que con tu expertise adolescente nos ayudes a la comunidad. Me dijo que sí, entonces les aviso porque probablemente hacer la semana que viene, y si no, queda como un live. Y después está un número potente de preguntas que tenían que ver con cómo puedo mantener este balance entre la maternidad y ser yo y no sentirme culpable, y muchas eran preguntas también hacia mi experiencia personal. Creo que aquí muchos han visto que mamá, Waku, entonces vamos a ir a ese tercer bloque. Y hay un cuarto bloque de preguntas que son dudas generales sobre la maternidad, que no están relacionadas al tema de fortalezas o sí, o que son cosas que necesitamos expresar. Y en esta sesión no las vamos a responder. Yo igual se las voy a mostrar, pero son preguntas que, si bien puedo responderlas, quiero poner el foco en el tema de fortalezas, que fue lo que dijimos ahora. Después veo si de repente ofrecemos otro live con Yeya, que ayer estuve con ella, soy esa mamá, o con Manuela Molina de Mind Heart Kids, les recomiendo muchísimo esa cuenta para ese tipo de preguntas, o con Stephanie sobre el tema de límites. Y entonces de esta manera lo vamos a dividir, ¿sí? Entonces, la manera en que funciona es que para aprovechar el tiempo, más que nosotras interactuar, es que literalmente voy a irme a las preguntas, las fuimos agrupando y yo les voy a ir dando contenido con ese tema. Anoten si tienen más dudas. Dudo que hoy nos dé chance de responder nuevas dudas que surjan porque son muchísimas. Pero si no, lo que hacemos es, o por Instagram, yo les pongo una pregunta y me la escriben por allí. Entonces, no sé si aquí algunas me siguen hace mucho tiempo, pero había un segmento llamado Consúltalo con Waku, donde yo les ponía dudas y respondía. No sé si lo haremos así, no sé bien qué haremos, pero esas las vamos a poner en parque, ¿ok? ¿Dudas con algo? Estamos, buenísimo. Entonces, vámonos a ir a este primer bloque que tenía que ver con mis fortalezas como madre, ¿ok? Entonces,
Déjenme que les voy a mostrar la matriz de Excel donde están la mayoría de las dudas. Después empezaron a llegar más cuando ya habíamos cerrado este análisis, pero les voy a mostrar. A ver, ¿ven ustedes ahorita un Excel? Buenísimo. Vale, entonces aquí están todas las dudas. Vamos a irnos primero con las que tienen que ver con cómo identifico mis fortalezas, sin repetir mucho lo que vamos a ver en el bootcamp de fortalezas, para que quienes ya lo han hecho no tengan tanta repetición, y para quienes se vayan a sumar no hacerles spoiler. Pero hay mucho este tema de cómo reconocer mi fortaleza en el perfil de ser madre y cómo puedo identificar cuáles son las que tengo común con el hijo. Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a irnos un poco más amplio que el concepto de fortalezas que vemos en el bootcamp, que nosotros lo que hacemos es trabajar esos talentos innatos que son, si tú le sumas conocimientos y los practicas, ellos se vuelven tu fortaleza predecible. En la mochila de herramientas, si ampliamos la mirada, podemos usar la palabra de puntos fuertes, porque yo en mi mochila de herramientas tengo lo que es innato, tengo competencias, que son habilidades que he desarrollado en la vida, que pueden o no ser innatas, tengo aspectos de mi personalidad que no necesariamente son innatos, pero las experiencias de vida me ayudan a desarrollarlas, y la utilización de todo esto es lo que yo puedo poner al servicio de la maternidad. Entendiendo que mientras más yo utilice lo innato, mayores niveles de bienestar voy a tener. Es decir, si a mí soy una persona súper creativa y en la maternidad, a mí se me da buenísimo inventar juegos nuevos y entonces ahora disfrazo mi sala como un lugar de campamento bajo las estrellas, mientras tú más utilices tu creatividad en el proceso de maternidad, mejor te vas a sentir. Si tú no eres una madre cuya su fortaleza es la creatividad y te la pasas todo el día viendo 22 videos de Instagram para ver qué juegos haces, pero no te energiza, no vas a vivir la maternidad con el mismo nivel de bienestar. Entonces, a mayor utilización de tu talento innato, mayor bienestar. Bien. A mayor utilización de tus fortalezas de la personalidad, que no son necesariamente innatas y se han desarrollado, también aumenta nuestro bienestar. Esto ha sido científicamente comprobado y si yo las utilizo conscientemente, por más que no sea innato, yo igual voy a tener niveles de bienestar. No son tan sostenibles en el tiempo como talentos y fortalezas innatas, por eso es que les enseñamos a ustedes a pensar en talentos y fortalezas innatas en el bootcamp para que después lo traspolen. ¡Ay! Mi bebé se cayó, un momento. Estamos en vivo, esto suele pasar, las mamás que den fe de ello. Ay, se levantó tu bebé, Andrea. Ah, sí, aquí está, se llama Emma. Hola, Emma. Durmió 5 minutos. No, ya estaba despierta hace rato. Ah, bueno. Además a Enrique le encanta jugar debajo de la mesa donde hay cables y donde la mesa está bajita. Muy gracioso. Están ahora además haciendo el entrenamiento del sueño. Tiene la voz ronquita de tanto llorar de noche. Chiquito. Sí, Ay, cosas que pasan. Sí. mis hijos ya son tan grandes. O sea, los veo con estos chiquitos. Denme un segundo que voy a hacer algo que nunca hago, que es que le voy a poner una pantalla. Como nunca lo he puesto, déjame ver cuánto dura. Un segundo. No creo que dure mucho porque no sé. Vale. Estábamos en competencias, fortalezas, talentos innatos. Vale. Las fortalezas de la personalidad también, si yo les pongo el servicio, lo que quiero lograr, yo me voy a sentir bien en la maternidad. Las dos cosas, talentos innatos y fortalezas de la personalidad, funcionan. Vale. Entonces, ¿cómo identifico yo mis fortalezas? Mis fortalezas en la maternidad no son diferentes a mis fortalezas que me hacen un humano normal del día a día que no está maternando. Son las mismas fortalezas, solo que se van a expresar de manera distinta. Y vas a necesitar complementarte con otras fortalezas que tengan sentido y coherencia con este equipo y con esta meta que tú estás logrando. Entonces, si tú eres estratégica en tu día a día, tu maternidad la tienes que vivir desde la estrategia. Si tú eres creativa en el día a día, tienes que usar la creatividad. Si tú eres comunicativa, tienes que usar la comunicación. Es transversal. No es que se desdibuja en un rol versus en otro rol. Una pregunta específica que era de una persona que nos puso fue, cuando yo nazco como mamá, ¿cambian mis fortalezas? Y me pareció súper interesante esa manera de haberla escrito. Cuando yo nazco como mamá, cambian mis fortalezas. Y la respuesta es sí y no.
¿En qué sentido? El talento innato está con nosotras siempre. Lo que va a variar es si yo lo desarrollo o no. El desarrollo implica que tú utilizas ese talento innato múltiples veces, practicas, repites, hasta que te vuelves experta en eso. Entonces puede pasar que tú tengas un talento innato, que la experiencia de la maternidad te está dando un nuevo contexto donde de repente brilla algo que estaba dentro de ti que no había brillado en el trabajo, siendo hermana, sino que brilló en el momento que te convertiste en mamá. Entonces, no es que apareció algo completamente nuevo, sino que era algo que estaba latente en ti y que este contexto hizo que surgiera. Mira toda la gente ahí, exactamente, hace que surja. Entonces, ¿por qué les dije que no? O sea, que sí y no. Porque también va a pasar que el contexto en el que estemos no solamente despierta lo innato que nosotras teníamos, sino que de repente te enseña cosas nuevas por más que no sean innatas, ¿sí? Y esto también se vuelven puntos fuertes que tú puedes utilizar. Esas cosas nuevas que tú aprendes, las vas a poner al servicio de tu meta, solo que tienes que estar consciente que no puedes pasar todo tu día ni toda tu maternidad apalancándote solamente en lo nuevo no innato, porque te va a drenar. Habían varias preguntas sobre el burnout en la maternidad. A ti te va a drenar vivir la maternidad desde el deber ser que se supone que tú tienes que hacer, porque nosotras vimos que tu prima mayor, que es una mamá que tú admiras, hace A, B y C, y resulta que no se parece en lo más mínimo a ti. Pero si tú te la pasas haciendo A, B y C, porque ese es el deber ser, no vas a disfrutar ni vas a satisfacer, y sucede algo que es que la batería de energía nuestra se va a descargar siempre que no estemos utilizando nuestros talentos y fortalezas innatas. Siempre. Entonces, si en la maternidad, que de por sí es agotador, que si el bebé duerme o no duerme, estás más preocupada que nunca en tu vida, tienes un montón de roles que compaginar y tú encima estás transitando la maternidad desde algo que no es innato, tú estás contribuyendo a que esa batería se te descargue. Y sucede lo opuesto, cuando tú utilizas tus fortalezas, tu batería se carga. Entonces, si tú vienes de una noche donde no dormiste nada porque tu bebé se despierta y cuando estás compartiendo en la mañana, estás transitando la maternidad desde algo que te descarga más, uff, súper cuesta arriba, súper cuesta arriba. Entonces, ¿qué de lo que implica ser buena madre, que significa que es ser buena madre, que tu hijo esté saludable, que tu hijo aprenda, puedes cumplir desde lo que para ti es innato y que es algo que tal vez no es innato, pero realmente es algo que tienes que hacer sí o sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que poner una línea importante, que es cómo distinguir lo que es ser buena madre, que esas eran otras preguntas que había. Entonces, buena madre, hay unos estándares que son los derechos humanos, y hay unos estándares que tú te pones básicos, y hay unos estándares que son los estándares donde tú eres, o sea, superwoman, te desdoblas en 27 personas, y entonces todo eres perfecta en todos los roles. Entonces, lo que es ser buena madre, hay que entender lo que para ti significa un criterio que satisface las necesidades de tu hijo, pero que no sacrifica el tú volverte alguien que no eres porque no se va a sostener. Entonces tu hijo va a tener en 3 años, 4 años, una mamá drenada, agotada, desenamorada de su pareja, que no está conectada porque no transitaste de tus fortalezas. ¿Sí? Entonces, la pregunta de cómo identificar sus fortalezas, que fue una de las preguntas que estaba, ¿cómo reconozco mi fortaleza? ¿Cómo hacer? Hay que seguir varios pasos. Estos pasos se indagan a mayor profundidad en el bootcamp, que se los mencioné a las que hicieron las reinventadas por encima, y aquí se los pongo por encima. Las fortalezas y talentos innatos se identifican en 5 áreas, y no las voy a expresar en demasiado detalle aquí, pero es tus instintos en la infancia, que es cómo eras tú cuando eras pequeña. Entonces, si tú siempre has sido la niña curiosa, por ejemplo, Andy, aquí en mi socia, Andrea es una persona que desde pequeña siempre abría las gavetas, investigaba todo, experimentaba, entonces tenían que quitarle las medicinas porque ella mezclaba cosas. Eso ya es algo que sigue siendo parte de su actualidad. Si ella fuese mamá, su manera de experimentar y de vivir y sentirse feliz tendría que ver con utilizar esto que está allí. Entonces, tu infancia te va a dar la primera pista. Esto aplica Sí. también para las tías. Lo que pasa es que este estaba enfocado a mamás, para que sepan. Exacto. Las tías como Andy de mi bebé. Ok, entonces, esa es una primera área. La segunda es cómo reaccionas tú de manera espontánea. Entonces, si tú quieres entenderte en la maternidad,
fíjate cómo reaccionas. Cuando tu hijo, o sea, por ejemplo, si yo les muestro lo que acaba de pasar aquí atrás, yo tengo una alfombra, Enrique sacó todos los marcadores o rotulares como dicen aquí, y mi alfombra en este momento tiene Sharpie multicolor en el piso. ¿Qué haces tú cuando tú ves el Sharpie multicolor en tu piso? Tú vas a ver que hay unas mamás que les va a dar un ataque, hay otras que van a pensar, no puedo vender más esta alfombra, otras que van a decir, bueno, sabes, Carpe Diem, Hakuna Matata, esto ya pasó, se acabó, y tu manera de reaccionar te va a decir, ah, ok, yo tengo fortalezas para este tipo de cosas, ¿sí? Después tienes la tercera área, que es la manera, o sea, cuando entras tú en tus momentos de fluidez, y si lo vamos a traspolar a la maternidad, es cuando son esos momentos que cuando estás con tu hijo, realmente el tiempo desaparece para ti. Los momentos de fluidez es cuando el tiempo desaparece y solo después tú dices, wow, pasaron 4 horas y ni me di cuenta. Entonces, cuando tú entras en esos momentos de flow, ahí tú tienes pistas de lo que a ti te hace buena. Entonces lo puedes ver dentro de la maternidad y fuera de la maternidad. Oye, el tiempo se me va cada vez que yo estoy planificando, o se me va cuando yo estoy jugando con mi familia, o se me va cuando estoy dando el discurso de cumpleaños y entonces tenía que haber sido 5 minutos y fueron 15. Yo ni me di cuenta del tiempo. Entonces por ahí está pistas que te van a ayudar a ti a entender. Y después está los momentos o las cosas que tú aprendes de manera acelerada, que no necesariamente fuiste a una escuela, pero las entiendes, no sé, por ejemplo, hay cosas de Enrique que de repente sin capacitarme tanto, para mí es muy innato y puedo aprender aceleradamente cómo se educan y cómo se hacen, porque es innato en mí la comprensión del ser humano. Pero hay otras personas que son las cómicas y nunca fueron a la escuela del humor, como Andy aquí, y eso es innato, y entonces les es fácil y lo aprendió aceleradamente. Y después está la última área, que es la que te genera satisfacción intrínseca, que es los momentos que tú realmente disfrutas cuando estás contigo. Y eso también lo tienes que ver dentro de la maternidad, que de todo lo que implica ser mamá, son tus momentos que tú dices, ah, mira, cuando mis hijos se acuestan y estoy ordenando el cuarto y se los estoy decorando y le estoy poniendo el libro aquí para que se vea más bonito allá, yo estoy súper feliz. No, lo mío es increíble cuando yo estoy haciendo la rutina de que vamos a hacer el fin de semana. O yo disfruto mucho más cuando lo llevo a las clases de natación y a las clases de tal, porque le puedo enseñar a dar las pataditas y eso a mí me encanta. Y de repente tienes otra mamá que dice, brother, o sea, quisiera que mi hijo no se ahogara, yo no quiero ir a una clase de natación más. Y la otra mamá feliz estira la patica y estira la otra patica. Entonces, lo que a ti te da satisfacción intrínseca te va a dar pistas de lo que a ti tú realmente disfrutas. Hay alguien que preguntó, ¿cómo me preparo para o sea, cómo sé cuáles son mis fortalezas y prepararme para la maternidad? Si tú estás en el proceso de tener más hijos, o vas a tener tu primero, o ya tus hijos son adolescentes, siempre el proceso es el mismo, que es observarte a ti en todas tus áreas de la vida en estos cinco aspectos para tú entender dónde están esos patrones conductuales. Eso es lo que a ti te va a ayudar y eso es lo que tienes que traspolar. ¿Me explico con esto? Entonces, o sea, bueno, ya expliqué lo que surge dentro de la maternidad y que está fuera de la maternidad. Entonces, yo como persona global tengo estas fortalezas en general que están en los diferentes aspectos de mi vida. Entonces, si yo tengo algún tipo de bloqueo en entender en qué soy buena, porque, por ejemplo, aquí hay una pregunta, ¿qué pasa cuando estoy quebrada emocionalmente? ¿Qué pasa si estoy agotada? ¿Qué pasa si en este momento me estoy divorciando y estoy súper desconectada de mi familia y aunque no lo quiera admitir, no estoy ni conectada con mis bebés o con mis hijos? Bueno, entonces hay otras áreas de tu vida que como tú sigues siendo un ser humano que tiene una base que se relaciona, esas otras áreas de la vida que tal vez son menos delicadas para ti, son igual áreas donde tú puedes observar tu desempeño profesional, tu desempeño con tus amigas, cómo eras antes del bebé, porque también salió muchas dudas de mujeres que decían que les ha costado volverse a encontrarse a sí mismas. Por ejemplo, el live que di ayer con Soy esa mamá, no sé si lo han visto, está en el perfil nuestro, alguien puso en los comentarios, me ha costado muchísimo encontrarme desde que soy mamá, volver a encontrarme conmigo. Entonces, el proceso de volverte a encontrar contigo también va de ver antes de ser mamá cuáles eran esas fortalezas, cuáles eran esos momentos que a ti te llenaban de satisfacción, esas cosas que cuando tú terminas de hacerlas decías, ¡guau! Pudiera hacer esto 1000 veces y lo pudiera repetir. Ese deseo sigue estando allí, no porque tu hijo haya nacido, ya no lo tienes. ¿Y qué pasa? Existe un concepto, ustedes saben lo que se llama compromisos que compiten. No. Okay.
Compromisos que compiten sucede cuando nosotras internamente tenemos dos creencias que creemos que están opuestas entre sí y que no se pueden resolver y luchan entre ellas. Les voy a poner un ejemplo, no de la maternidad. O sea, imagínate que, a ver, un ejemplo que no sé la maternidad, pero pues, ok, tenemos una persona en nuestro equipo de trabajo que dice que quiere ser jefe y de verdad te anhela ser jefe, o sea, quiere llegar a esa posición, pero cuando vienen las reuniones de equipo, esta persona no aporta, no dice sus ideas, se calla y tú dices, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo es que si tú me dices que quieres ser jefe, no terminas haciendo accionar? Cuando nos vamos detrás a las creencias de esta persona, resulta que tiene dos creencias o dos compromisos que compiten entre sí. Por una parte, cree y quiere ser un líder y por otra parte, cree que si empieza a actuar como líder, su jefe actual se va a molestar y como son amigos no quiere perder la amistad. Entonces, como tiene miedo a perder la amistad y cree que la amistad se va a perder y a la misma vez quiere ser jefe, no termina de actuar en coherencia y por eso no se mueve. ¿Sí? Esto nos pasa a nosotros, o sea, dices que quieres hacer ejercicio, sí, pero no terminas de hacerlo. ¿Cuál es el compromiso que compite dentro de ti? Dices que quieres ser mejor pareja y que quieres que conectarte a pesar de tus hijos hayan nacido, pero sigues sin hacer la cita con tu pareja. ¿Cuáles son tus compromisos que compiten? Tal vez tú crees que dejar a tu hijo una noche es ser mala madre, porque te da miedo, porque no lo puedes cuidar igual, y a la misma vez crees que el cuidado de la pareja es importante y no terminas de moverte en una dirección. ¿Sí? Entonces, los compromisos que compiten, literalmente, committing commitment, si ustedes buscan, hay artículos científicos de esto, hay estudios, hay videos, hay profesores que enseñan sobre el tema, es algo que nos puede ayudar a nosotras a entender qué pasa en ese desdibujamiento en la maternidad, donde existían cosas de ti que ya estaban ahí antes y que, ya va, Andy, tú estás compartiendo, o yo estoy compartiendo como con una tarima. Andrea, para, por favor, que no he hecho una tarima. O sea, aquí no. Siento, pensé que era solo para mí. Este, entonces, a veces lo que sucede es que yo empiezo a ser madre y ahora tengo unas nuevas cosas que creo que están compitiendo con lo que son mis fortalezas y con mis deseos y no termino de moverme porque yo creo que esto no se puede resolver. Entonces, la única solución allí es encontrar o qué es más importante o si existe una manera que estas cosas se pueden alinear. Entonces, existen parejas que se vayan fines de semana solas y a la misma vez tengan hijos resilientes, poderosos, que estén bien y todo sale bien. Entonces, empiezo a buscar ejemplos alrededor y digo, ah, oye, este modelo sí existe. Puede ser que esto que yo veo puesto realmente es alineable. Entonces, esto es importante porque en el tema de las fortalezas, no quiero que ustedes se miren solamente en lo que sucede en la maternidad, sino también lo que sucedió antes de tu maternidad y lo que sucede en tus otras áreas. Toda esa visión global junta te puede ayudar a entender cuáles son esos puntos fuertes que tú tienes. Ejercicios que te pueden ayudar, pedir feedback. Pedir feed forward a las personas, pregúntales, ¿en qué me ves tú que soy buena? Yo, por ejemplo, me da curiosidad esto, y hace nada, hace una semana y media, estábamos mi esposo y yo cenando, y yo le hice esa pregunta, le dije, quiero que me veas, o sea, dime qué cosas a ti te llenan de orgullo como soy mamá yo, o sea, cuéntame qué ves que hago bien, qué ves, y claro, me encantaba, era como un feedback de un nuevo rol que tenemos, bajo sus ojos, pero cuando hago ese ejercicio, yo luego tengo que contrastarlo con mi opinión, porque a ti te pueden decir, oye, yo veo que tú eres increíble explicándole a nuestro hijo todos los conceptos, pero tú terminas de explicar y tú dices, bro, estoy agotada, o sea, yo no quiero explicar ni media cosa más, lo hago porque bueno, porque soy mamá y porque hay que hacerlo por mi hijo, pero no es la parte que más me gusta de la maternidad, me gusta mucho más cuando estamos descubriendo en la montaña hojitas. Entonces, cuando la gente te dé ese feedback, no te olvides de contrastar con el indicador más importante que es cómo te hace sentir a ti. Y de esa manera tú haces tu mapa y lo puedes utilizar en la fortaleza. ¿Me explico con esto? Ok. Ay, no quiero que sea tan monólogo, pero quiero responderles todo. O sea, si me pongo intensa con algo, algo muy urgente, me lo ponen allí para irlas ayudando. Me lo ponen en el chat. Mientras yo les voy diciendo contenido como si fuera unidireccional. Me lo escriben porque yo tengo el chat abierto. Ok. Entonces, el comentario de que si estoy quebrada emocionalmente o en este momento no estoy preparada, también puede suceder que en este punto tú necesitas cuidarte desde otro ángulo.
O sea, tal vez no es el ángulo de las fortalezas, tal vez tú de verdad tienes que ir a un psicólogo, tal vez en este momento tienes una herida de infancia que está surgiendo en este proceso. El estar bien de base, sin duda va a sostener las fortalezas y va a sostener todo lo demás. Lo que sí me he dado cuenta es que incluso en los momentos muy duros de la maternidad, saber cuáles son tus fortalezas o hacer el trabajo de ver que eres buena te sostiene. Porque una de las preguntas que llegó era, ¿cómo me conecto con sentirme capaz? ¿Cómo me conecto con sentirme capaz? Con poder. Mientras tú más conoces tus fortalezas, más vas a saber que tú puedes. Esto está científicamente comprobado, yo lo he visto en los últimos 12 años en todas las personas que me han acompañado, que es, si tú sabes en que eres buena, tú igual vas a caer bajo. O sea, eso no, la vida no te va, o sea, es la naturaleza de ese ciclo. Volverás a caer bajo, ¿ok? Volverá a haber un momento duro, volverá a haber un momento depresivo, pero si tú sabes en que eres buena, más rápido te levantas, más rápido sabes en quién apoyarte, más rápido sabes por dónde sí. Entonces, cada vez, o sea, por decirles, yo cuando estuve embarazada, yo entré en una depresión, porque yo estaba en pánico, pánico por muchas cosas. Pánico de qué iba a pasar conmigo, que si yo estaba dirigiendo Waku, qué iba a pasar con Waku, cómo nos íbamos a sostener económicamente, que si la pareja se va a destrozar, que no tenemos la familia en España, quién nos va a ayudar, cómo vamos a hacer. Y bueno, eso eran capas de capas de capas de capas de pánico. A la misma vez, en esas capas de pánico, yo sabía que era buena. Y yo tenía que recordar cómo uso mis fortalezas para esta situación en la que estoy. Me busqué un psicólogo, eso no tiene que ver con mis fortalezas, tiene que ver con mi decisión de estar mejor, pero empecé a decir, ok, yo puedo crear estrategias. ¿Qué estrategia puedo crear para que cuando llegue ese momento no me vaya a pasar todo este escenario? Ok, soy una persona que es comunicadora. ¿Qué voy a utilizar? Voy a ver a qué personas les puedo preguntar sobre cómo resolvieron este problema de la maternidad cuando eres emigrante y tal. Entonces, mis fortalezas me ayudaron a encontrar luz y volver y sentirme bien y poder disfrutar. Por eso es que tienes que saber, igual siempre te van a ayudar. ¿Sí? Vale, entonces, hay alguien que me puso en el chat que una de sus preguntas tenía que ver con el divorcio y que se iban a ir. Ajá, perfecto. En el tema del divorcio, déjame ver cuál era exactamente la pregunta. Ok, ¿cómo ubicar y aprovechar tu fortaleza en el medio de separación cuando eres una madre de niño pequeño? La respuesta se reitera en el sentido de que, ¿cómo funciona usar la fortaleza? ¿Cuál es la lógica detrás de la utilización consciente de una fortaleza? La utilización consciente de la fortaleza se fundamenta en que primero tú tengas claro cuál es tu objetivo que quieres lograr. Mi objetivo puede ser lograr que mi hijo en este divorcio o separación tenga el menor impacto posible. Mi objetivo es reinventarme y ser una mujer profesional que tenga un emprendimiento a la vez de ser madre. Mi objetivo es el que sea. Una vez que tú tienes claro cuál es ese objetivo, tienes que picarlo en pedacitos. Las personas que tienen fortalezas como el futurismo son personas que no tienen que picarlo en pedacitos, que tú le puedes decir, la persona te puede decir, en 4 años me quiero ver aquí, y esa persona está en paz con haber visto en 4 años. Pero las personas que no tienen ese tipo de fortalezas, las metas a muy largo plazo les angustian porque no las pueden ver. Entonces tú tienes que picártela en pedacitos más pequeñitos, que es, ok, yo quiero que mi hijo esté mejor, pero ni siquiera sé qué significa que esté mejor. O yo quiero que mi hijo esté bien. Perfecto. Mi primera meta, ¿cuál sería para ir? Averiguar qué significa estar mejor. Perfecto. Entonces tú picas en pedacitos. Cuando tú tienes tu meta, llámese que tu meta a ti te da paz mental tener meta a largo plazo, o a ti te da más paz mental tener una meta chiquita que viene próxima, el siguiente paso siempre va a ser la pregunta de cómo mis fortalezas me ayudan a lograr ese pasito. ¿Cómo mis fortalezas me ayudan a salir de la presión en el embarazo? ¿Cómo mis fortalezas me ayudan a que mi hija tenga mayor estabilidad? ¿Cómo mis fortalezas me ayudan a encontrarme profesionalmente? O sea, tienes que saber hacia dónde. Entonces ahí luego haces un mapa. Nosotros les enseñamos esto mejor en el bootcamp de fortaleza. Pero viene el mapa donde tú dices, ok, yo soy armónica. ¿De qué sirve la armonía para esto? Ok, yo soy una persona que me da muchísima felicidad la creatividad. ¿De qué me sirve la creatividad para esto? A veces vas a ver que el link es directo al problema. Y a veces no, de repente tú eres una persona súper carismática y tu fortaleza te ayuda en que tienes 28 amigos que puedes levantar el teléfono y te van a ayudar. Entonces, usa tus fortalezas para decirle, María, amiga, yo sé que tú eres estratégica, yo no. Estoy en este problema, ¿tú me puedes ayudar? Y tu amiga estratégica te ayuda, pero tu superpoder, que era la comunicación y tener vínculos con los demás, te ayudó. Siempre es ese el ejercicio. Esto que tengo que lograr, ¿cuáles son mis fortalezas que aportan? Esto que quiero lograr, ¿cómo aporta mis fortalezas?
Y esas fortalezas no hablo solamente de las que descubren en el bootcamp de fortaleza, es todo lo que está en tu paquete de lo bueno que tienes tú. Oye, que me siento muy sola en la maternidad. ¿Cómo me pueden ayudar mis fortalezas? Yo soy intelectual. Vale, me voy a unir a un grupo de intelectuales que filosofamos sobre lo que significa ser madre o no, y a partir de allí voy a encontrar esa compañía para no sentirme tan sola y vivir la intelectualidad desde la maternidad. ¿Lo ves? Mientras que otra mamá lo que dice es, bueno, me siento súper sola y me voy a meter en un curso de amamantar en comunidad donde todo el mundo se está viendo las lolas juntas y se siente feliz. Perfecto, entonces lo haces. O sea, cada quien desde su fortaleza busca el tema de la solución. Entonces, si yo entiendo esta lógica, empieza algo que es muy importante, que es cómo puedo, o sea, cómo puedo usarlas o lograr realmente esos objetivos si yo igual no tengo todas las fortalezas que estamos hablando, ¿no? Yo les estoy mostrando los bloques aquí de preguntas para que entiendan por qué estoy hablando, pero yo estoy sumando los resúmenes y les voy hablando todo. ¿Qué pasa? Que para poder usar tus fortalezas y lograr el resultado, siempre vas a tener que irte al principio de que te tienes que complementar. Tú como mamá no puedes ser todas las cosas que tu hijo necesita, ni todos los roles que se necesitan, y tú no vas a poder ser una supermamá que cocina saludable, keto, con no sé qué, pero a la misma vez hace un trabajo y produce el dinero para la casa, pero a la misma vez hace el entrenamiento, el sueño perfecto, y a la misma vez tiene una relación sexual increíble con su pareja, o a la misma vez está, o sea, no puedes lograrlo todo, no va a pasar eso. Entonces, bajo esa premisa, no eres tú sola la que logra. El sistema es el que logra, el sistema, el grupo que te apoya. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de nosotras estamos en lugares donde no tenemos la familia cerca, algunas de nosotras hemos tenido separaciones o algunas de nosotras no tenemos un sistema más grande, pero siempre tienes más de ti, de alguien que pertenece a tu sistema, y eso lo tienes que entender. Y si no, aquí entra algo que es súper importante, alguien me lo puso en una de las preguntas que tenía que ver con los hijos, que era, la pregunta era algo así como que, aquí no sé exacto dónde está, pero era una pregunta como, ¿cómo hago para pedir ayuda? Vale, perfecto. Entonces, si yo me tengo que complementar, yo debo revisar mi sistema de valores y ver si entre mis valores no negociables no está la búsqueda de apoyo, yo voy a tener que honrar ese valor. Me voy a explicar mejor. Nosotras todas tenemos valores no negociables. Eso lo vamos a indagar bien en el segundo nivel del bootcamp. Eso lo tenemos todos tal, y es importante a lo largo de la vida revisarlo y revisarlo bien, porque eso va a sostener la coherencia. Vale. Pero si en tu sistema, en tus valores no negociables, no está el valor de apoyarte en alguien más durante la maternidad y el concepto de poder lograr y apoyarte en fortalezas, tú vas a tener que honrar ese valor. Yo me acuerdo que cuando hice hace, no sé, 4 o 5 años de nuevo, ese trabajo que nosotros le hacemos a la gente en el bootcamp, también lo hacemos nosotras. Yo lo estaba haciendo con unas coaches de nuestro equipo, pero conmigo, y le estaba contando como una coyuntura en el tema de Waku, o sea, cosas que yo soñaba para Waku, pero que sentía que estaba quemada y sentía que no llegaba y tal. Y ella me dice, Eugenia, fíjate que en tus 5 valores no negociables, los primeros no está pedir apoyo, pero tal vez tú tienes que honrar ese valor. Honrar significa que aunque no te es cómodo, tú tienes que apoyarte en ese valor para que te pueda sostener. Entonces, yo tuve que pedir apoyo, como yo viví sola tanto tiempo, mi papá se suicidó, yo estaba sola viviendo afuera, viví en China, viví en África, viví en no sé dónde, no tenía teléfono, yo resolví sola en países donde yo era la única blanca, en lugares donde era la única mujer, y ya, entonces me costó mucho aprender lo que significaba honrar el valor del apoyo. En la maternidad y en cualquier cosa que tú quieras lograr es la fortaleza. Honrar el apoyo te va a sostener, es lo que lo va a hacer posible, porque tú no puedes ser todo lo que les dije, o sea, todos esos roles en una, es el equipo. Entonces, bajo esa premisa, una de las cosas que es importante es que tú necesitas identificar también fortalezas en otros. O sea, el trabajo de entender tus fortalezas te va a hacer una persona mucho más capaz de ver las fortalezas en otros. De hecho, acá tenemos algunas egresadas del bootcamp y eso siempre pasa. Cuando tú haces el bootcamp de fortaleza, tú aprendes sobre tus fortalezas, inmediatamente aprendes sobre los demás que te rodean y vas a aprender la de tus hijos y vas a aprender porque es un filtro con el que tú te pones. Entonces, tienes que ver cuáles son tus fortalezas y dónde no están tus fortalezas para complementarte. Mientras más hagas ese trabajo, más sencilla va a ser la maternidad, porque una de las cosas que he visto es que en el tema de quienes
forman, o sea, crían hijos en una tribu muy cercana, es que por el agotamiento y por la presión, la gente se tiende a culpar mucho por lo que el otro no hace. Cuando muchas veces, realmente menos mal que no te repites, sino que te deberías complementar y acordar roles desde allí. Ah, que tú eres bueno organizando y limpiando, entonces tú limpias, pero yo soy buena planificando, entonces yo me encargo de todas las gestiones de la casa que pueden ayudar a que esté la persona que te ayuda en la casa, o que el niño llegue al colegio, o pagar financieramente esto. Entonces, mientras más yo entiendo en qué son buenos, más me puedo apoyar. Entonces, oye, yo no soy buena para tal cosa, ¿quién me puede apoyar? Oye, que estoy teniendo unos días donde lo veo todo gris y en verdad, por más que ame a mi hijo, en verdad estoy que no lo soporto más. Bueno, entonces tú llamas a tu amiga, la más optimista y positiva, que venga a contarte cosas buenas de la vida y que te ayude a ver ese tema. Ah, que tú no tienes idea de cómo resolver el que ahora tu hijo tiene que ir al acto del colegio, tú tienes que presentarte en el trabajo, y tú eres súper dispersa. ¿Cómo vas a hacer ese plan si tu cabeza está en mil cosas? Ah, bueno, entonces te vas a llamar a tu amiga, o te vas a buscar a la persona del trabajo, o te vas a sentar con tu esposo, o te vas a sentar con un coach para que te lo arme, para que te ayude a salir adelante. Tú tienes que honrarlo, es imposible si no. ¿Me explico? Por eso es tan fundamental hacer el trabajo de las fortalezas con uno, porque te hace entender lo tuyo, pero también en dónde te tienes que complementar. Eso es demasiado importante. Perfecto. Entonces, una pregunta súper interesante que tenía que ver con qué fortalezas tiene la maternidad divergente. ¿Ok? Neurodivergente. Vale. Vamos a suponer que la maternidad neurodivergente es un caso, pero en realidad es extrapolable a cualquiera de nosotras, porque igual somos neurodivergentes, aunque ese término se utiliza para hablar de características que de alguna manera salen de una, digamos, norma que se repite en la sociedad. Entonces, si yo soy neurodivergente, igual yo tengo fortalezas que me dan mi contexto y mi manera de pensar. O sea, me los da ese mundo, que tal vez sea patrones diferentes a muchos otros, sí. Pero si yo soy una persona neurodivergente, que esa diversidad lo que me ha hecho es ser más resiliente, esa es una de tus fortalezas que tú tienes para aportar de la maternidad. Es una de las formas en las que tú vas a vivir y transitar los momentos duros. Es una de las cosas que tú le vas a enseñar a tu hijo. Si tu neurodiversidad te ha dado mucha sensibilidad y empatía, como sucede con algunas personas neurodivergentes a las que hemos acompañado, entonces la empatía es uno de tus superpoderes y puntos fuertes que te van a ayudar a comprender bien las emociones que tiene tu hijo, que te van a ayudar a entender las facetas que tú misma estás viviendo en el proceso, que te van a ayudar a entender a la maestra y las presiones que ella tiene cuando está educando a tu hijo. ¿Lo ven? Entonces, esas fortalezas en general, no importa si eres neurodivergente o no, se tienen que contrastar con lo que a ti te hace sentir bien. Tu experiencia de vida, tu desarrollo neuronal, tus genes, tu contexto, en general te van a dar unas propensidades a ser buenas en algunas cosas y en otras. Entonces, el ejercicio es el mismo para las personas neurodiversas y las que no, que al final todos somos. Entonces, es analizar cuáles son esas características que a ti te hacen una persona única y especial que tú puedes aportar desde allí. ¿Sí? Me explico con esto, porque esto es importante, igual con nuestros hijos. Si mi hijo es un hijo con neurodiversidad, igual esas tendencias de entender las inclinaciones innatas yo las voy a ver en mi hijo que puede tener autismo, o en mi hijo que no lo tiene, o en mi hijo que tiene síndrome de Down, o en mi hijo que es súper deportista. Yo voy a ver unas tendencias innatas conductuales que vienen y que me pueden decir cuáles son esos puntos en los que ellos se desarrollan mejor. ¿Me explico con esto? Entonces, nuestra historia nos va a decir, y nuestras inclinaciones innatas, porque tengas neurodiversidad o porque no, por lo que tengas la experiencia de vida, te va a dar igual unos puntos en los que tú eres fuerte. Simplemente puede que los tuyos sean más complementarios al resto de la población, sean un poquito más diferentes a la población. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, hay una pregunta aquí que les quería responder, déjenme que les voy a volver a compartir la pantalla, donde una de las personas me preguntaba a mí, que me decía, luego de ser mamá, siento que no logro conectar mis fortalezas con las exigencias de la maternidad. ¿Cómo fue tu experiencia y si me sucedió? A mí no me sucedió por este tema de que creo que, o sea, obviamente trabajo con esto tanto que lo tengo conscientemente. Por eso me encanta cuando la gente que hizo el bootcamp de fortalezas lo vuelve a repetir, o hace el segundo nivel, o se meten más cosas con nosotros, porque es
Hay que volver a esta idea constantemente para entrenar tu cabeza, que incluso en los retos muy grandes tú puedes llegar a conectar con tu fortaleza. Entonces, no, en mi caso, no me pasó porque, por esto que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, hay algunas preguntas específicas de algunas fortalezas. Por ejemplo, ¿cómo puedo desde la fortaleza de la maximización ser mejor mamá? La maximización es la capacidad de encontrar siempre lo que se puede mejorar y llevar todo a un punto de brillo. Es diferente a la prudencia, porque la prudencia es todo lo que puede fallar, cómo lo blindo. La maximización es todo lo que tengo, cómo lo puedo llevar a la excelencia, ¿sí? Entonces, llevar a la excelencia va, y ok, esto tiene luces y sombras. Desde la luz, siempre hay mejora continua, se cumple con estándares de calidad muy altos, pero desde la sombra uno vive muy estresado, uno nunca siente que es suficiente, ves los defectos antes de ver lo que salió bien, generas mucha ansiedad en las personas que están a tu alrededor. Entonces, desde la luz, la maternidad con la maximización se vive en la búsqueda de la mejora continua. Entonces, las maximizadoras van a aprender nuevas metodologías para cocinarle mejor a tus hijos, o nuevas metodologías para desarrollarse mejor en la forma en la que juegan, o nuevas maneras de hacerles planes los fines de semana a tus hijos. O sea, la energía va a venir por la sensación de que estás mejorando constantemente en la maximización. La sombra es la que tienes que tener cuidado porque nunca te va a parecer suficiente. Entonces, tienes que tener cuidado de decir, la perfección no existe, es un criterio que tú te metiste en la cabeza de lo que significaba calidad. Entonces, como madres que queremos ser perfectas, que esto es un comentario que salió muchísimo en las preguntas, yo tengo que ajustar lo que significa criterio de calidad para mí. O sea, ¿dónde están las expectativas irrealistas? ¿Dónde está lo que realmente es posible, lo que realmente es lo que se debe lograr para que las cosas estén bien? Entonces, de esa manera, nosotros podemos regular. ¿Qué hacen las maximizadoras también? Como ven la mejora, son madres que a sus hijos pueden ayudar a visualizar hacia dónde mejorar. Son madres que van a ver cuando llega una tarea o cuando llega un dibujo y vienen y te dibujaron el arbolito, tú puedes ver que tu hijo puede dibujar un mejor árbol. Donde tienes que tener cuidado es que no se te vaya una sobreexigencia que prele el desarrollo de la persona. Porque ¿qué pasa? Los maximizadores somos personas que rápido vemos la versión mejorada. Y la persona que está en desarrollo no ve lo que tú ves tan claramente. Necesita el proceso de llegar a la mejora. Entonces, con los hijos hay que tener cuidado que tu visión no es la que tiene tu hijo y que tal vez tú eres maximizadora, pero tu hijo no es maximizador. De repente tu hijo, la maximización le importa cero. Entonces tienes que hacer un balance entre ayudo a mi hijo a no conformarse y ver la mejora, y entiendo que mi criterio de calidad no es necesariamente el mismo que va a satisfacer las necesidades de mi hijo o lo que tiene que tener para el colegio. O lo que yo creo que él tiene que ser mejor no es necesariamente en lo que él es mejor. Y eso también es importante, porque de repente para ti la maximización se ve en el orden perfectísimo y la manera de maximizar a tu hijo es en mayores habilidades musicales. Entonces, pendiente que lo que tú valoras no es necesariamente lo que va a tener que valorar tu hijo. Eso con la maximización. Y fíjense que acá hay otra pregunta. Normalmente soy exigente, ¿cómo puedo convertir eso en fortaleza que no sea exceso de presión sobre mi bebé? Es el tema de la maximización. Entonces, el exceso de presión tiene que ver con ajustar lo que tú consideras calidad y priorizar. O sea, a mí me encanta la ley del Pareto, la del 20-80, que te dice que el 20% de tu esfuerzo, el 20% de las cosas, te lleva al 80% de los resultados, ¿sí? Entonces, de todas las cosas en donde puedes presionar, ¿cuál es ese 20% que realmente va a llevar al 80% de los cambios? ¿Y dónde puedes soltar? ¿Dónde puedes elegir tu batalla? ¿Cuál es la batalla que realmente lleva a esa mejor versión de tu hijo, que tú consideras que es mejor versión de tu hijo? ¿Cuál es ese 20% de todas las cosas que tienes que gestionar en tu rol de maternidad que de verdad son las que te llevan? Me acuerdo que cuando nació Enrique, una de las cosas, tenemos un cliente en Ibiza, que se llama Ibiza Gran Hotel, y una de las mucamas, como nosotros estábamos con todo el hotel, conocemos a toda la gente. Entonces estaba una de las que limpiaba el cuarto, entra, me quedo hablando con ella, tal, y le cuento que Enrique, que yo estaba amamantando, que tenía la cava, me sacaba la leche cuando Enrique no podía viajar conmigo, y ella me dice, oye, mira, una de las cosas que yo me arrepiento de la maternidad, es la que más me arrepiento, es que yo,
como que nunca me di cuenta qué era lo importante, o sea, cuáles eran las cosas realmente importantes dentro de la maternidad. Y pasé mucho tiempo resolviendo gestiones y cosas que surgen alrededor de la maternidad, pero que no era la más importante. Entonces, me decía, pasaba demasiado tiempo ordenando mi casa que estuviera completamente perfecta, lo cual de repente me quitaba de las 2 horas que yo tenía disponibles, 1:30 recogiendo y media hora para jugar con mi bebé. Y al sol de hoy, lo importante, o sea, el 20% que me lleva el 80% de resultados en la maternidad, hubiese sido jugar y que de repente los juguetes no quedan perfectos, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuál es ese 20%? Todo lo que tú tienes que hacer en la maternidad que te lleva ese 80% de resultados que tú dices, ok, aquí está. Porque si no, es demasiado para ti y para tus hijos, para lo que tú te pides y para lo que tú le pides a tus hijos. Entonces, eso creo que es importante. O sea, me acuerdo perfecto, un día cuando Enrique era más pequeño, me mandó un video en mi grupo familiar de Enrique sacando todos los toppers y los envases de la cocina y estaba, bueno, en la investigación máxima que hay aquí. Yo mando un video de Enrique enterrado en todas estas cosas y uno de los comentarios de mi familia dice, concha, Eugenia, ten cuidado porque como que si no lo regañas por poner los toppers, te va a sacar todas las cosas de la cocina, ¿no? Entonces yo pienso, como que me quedo pensando en qué opino yo de esto, ¿no? Porque todas las opiniones sobre la maternidad, tú tienes que después pasarla por tu filtro y sentirte yo. ¿Qué opino yo de este comentario? Y en mi cabeza fue, si yo en este momento le tengo que enseñar límites a Enrique, esa fue mi opinión, no estoy diciendo que sea correcta, pero mi 20 que me lleva el 80% del resultado. Si en este momento yo le tengo que enseñar el no a Enrique, le tengo que decir que no a 1000 cosas porque está aprendiendo a caminar, que no toque el enchufe, que no toque la lámpara, que no se caiga por aquí, que no se pegue por allá. Yo no creo que yo puedo pasar el 90% de mi vida diciéndoles que no. ¿Cuál es el 20%? O sea, de todas las situaciones que me llegan al 80%, que es que Enrique aprenda lo que es peligroso. Los toppers, que me saque 22 veces. El enchufe, le voy a decir 22 veces. Y entonces eso administra la presión, que es como, yo soy maximizadora. La maximización a mí me dicen ese comentario y yo estoy pensando, o sea, no estoy haciendo bien. O sea, tengo que enseñarle que los toppers son... No, el 20% que me lleva el 80%. Yo no voy a pelear por los toppers. Es otra cosa. Entonces, de esa manera, uno puede ir decidiendo y eso te va a ayudar. ¿Sí? Después había otra sobre una fortaleza específica, que era la paciencia. ¿Cómo hacer que la paciencia no se mezcle con la permisibilidad de mi hijo? Entonces, hay que entender que todas las fortalezas tienen su luz y su sombra. Entonces, la paciencia en luz, bueno, ¿qué es lo que hace? Le permite a las personas su proceso, la gente no se siente atropellada, la gente se siente que puede tener espacio, ok, en la sombra puede ser que la gente entonces cruce límites, que te pasaste en el límite. Entonces, como es un baile, porque no es específico, no es como una regla que tú dices, hasta aquí es donde tenía que estar el límite, tú tienes que ir observando las respuestas conductuales de tu hijo o de cualquier persona con la que uses tu fortaleza. Entonces, ¿dónde está el límite? Depende de la conducta que tú estás teniendo. Si tu paciencia está llevando a un punto donde hay tanto permiso que tu hijo está teniendo conductas que no son coherentes con lo que tú esperas, se te fue la mano, tú tienes que empezar a poner límites. Si el resultado que tú estás teniendo está siendo bien, está siendo coherente con tus valores, coherente con lo que tú quieras, entonces ese límite puede estar bien y puede venir tu hermana mayor a decirte, no, es que tú eres demasiado paciente, tú estás loca, como no pongas ese límite, o sea, este hijo se te va a ir a las calles a meterte drogas y tú ya asustada que si eres. Entonces la pregunta es, ¿las respuestas conductuales se parecen o no se parecen? Y si no sabes, entonces búscate un psicólogo, porque de repente no sabes, o sea, de repente realmente no sabes. Hay cosas, aunque yo entienda esta teoría, que en el tema de la maternidad, por ejemplo, un día contraté a una psicóloga infantil específicamente por un tema que era el impacto neurológico en el desarrollo de un niño con el tema de que yo estaba viajando cuando Enrique no se podía venir conmigo. Entonces, bueno, o sea, ¿cuál es mi respuesta? Una psicóloga, 1 hora, le planteé el escenario, le di una respuesta, me apoyé y puedo seguir. Entonces, donde sientas que tu límite no está seguro, bueno, apóyate, honra tu valor del apoyo y haz una consulta específica de ese punto para que tú encuentres tu camino, porque igual tú puedes llamar a 4 psicólogas y cada una te va a decir algo opuesto. Al final, la brújula es la interna, pero por lo menos honras el valor del apoyo, fortalezas de otras personas, conocimientos de otras personas, contrástalo con el tuyo y tomas una decisión. Y de esa manera te puede ayudar. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí voy a irme con la parte de mis fortalezas. ¿Sí? Igual ya contesté muchas de las siguientes, que es cómo identificar las fortalezas en mi hijo. Entonces, el segundo bloque era esas preguntas sobre cómo puedo yo conseguir las fortalezas de mi hijo y
desde qué edad es que yo puedo identificar las fortalezas de mi hijo, ¿sí? Entonces, vale. Las fortalezas, talentos innatos son inclinaciones recurrentes de acción, pensamiento y emoción. Vale. Cuando los niños son pequeños, una ventaja importante que existe es que no están tan condicionados ni por lo que nosotros creemos, ni por lo que la sociedad dice, ni por el mejor amiguito del colegio, ni por la vecinita que le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay inclinaciones innatas. Quienes tenemos hijos pequeños, lo que tenemos que estar observando es esas conductas. O sea, si yo les pongo ejemplos concretos a Enrique, o sea, Enrique es una persona que no sostiene la atención a largo plazo. Él va a comer y él se va a aburrir muy rápido, y hemos ido a comer a otros niños y él se va a aburrir más rápido. Enrique es un niño que desde que nació tenía una mirada punzopenetrante que las bebés de otras amigas mías no la tenían. No sé qué significa, yo no tengo que ser una psicóloga para sacar la hipótesis de que entonces él va a ser sabio porque la mirada punzopenetrante no sé qué. No, tú solo tienes que decir, hay un patrón conductual que yo veo en esto. Enrique es un niño que puede caminar 2 o 3 horas seguidas sin sentarse y no tiene 2 años. Y es una persona que no se va a quedar en un parque encerrado nunca. Puede haber tobogán, un payaso, 3 músicas. Él va a ir a ver lo siguiente que está en el siguiente lugar y vamos a caminar toda la ciudad mientras está. No sé qué significa todavía, pero tiene un patrón de exploración diferente a otros niños, ¿sí? Entonces, esa observación, ustedes lo único que tienen es que ver cómo se va a ir manifestando y cómo nosotros cultivamos eso. Entonces, en el caso de Enrique, que le gusta explorar, yo a Enrique no lo voy a encerrar en un parque. Yo a Enrique lo voy a llevar a caminar 2 horas y media y como le gusta explorar en el camino, yo voy a potenciar eso. Entonces voy y lo agarro y le digo, mira, bebé, esto es una puerta de carros. Una puerta de carros. Y empieza, ¡oh! No puede ser la puerta de los carros. Entonces vamos a ir 27 cuadras más buscando puertas de carros porque le importa. Pero una de las hijas de una de mis mejores amigas, que también le hemos llevado, le digo la puerta del carro, no le interesa la puerta del carro, ni quiere ver 3 puertas de carro que hay más allá. Entonces, con ella yo no le voy a mostrar eso, le voy a mostrar otra cosa. Entonces, tú sostienes esa observación y puedes anotarlo. Tú puedes anotarlo actualmente o de tus sobrinos o de tu tal y eventualmente ir viendo cómo se contrasta eso con la vida. A la misma vez, tú puedes contratar esto con información que otras personas te den. Ayer, Gabo y yo tuvimos la sesión con la maestra del kindergarten, nosotros le dimos el cole, la guardería. Entonces ella me estaba escribiendo, Enrique, ¿y cuál fue mi pregunta final? Le dije, ahora, de todo lo que me estás contando, porfa dime, ¿qué es normal de esta etapa del desarrollo? Porque yo no soy educadora de guardería preescolar. ¿Y qué es particular de Enrique? Entonces, claro, ella yo tengo información, me dice, esto es particular de Enrique, esto es normal de la etapa, esto es de tu hijo. Boom, perfecto, tengo información de lo que es normal de mi hijo. Y empiezo a tener esa información. Cuando tu hijo ha crecido más, entonces tú puedes hacer, si tu hijo es adolescente, si tú estás en otra etapa, tú puedes hacer el ejercicio de volver al pasado, o sea, hacer ese ejercicio e incluso preguntar a gente de tu familia, o sea, pregúntale a tu cuñada, a tu tío, a tu abuela que se acuerdan de ellos, porque a veces uno con tanta cosa, con la deprivación del sueño y demás, no se acuerda de nada. Pero le preguntas a otras personas. Y por otra parte, tú empiezas a observar sus conductas en la adolescencia. ¿Qué va a pasar? Que es un poco más confuso, porque en la adolescencia, como quieren impresionar, como quieren pertenecer, como quieren tal, hay muchas cosas que se confunden, pero igual hay patrones recurrentes. Yo tengo 2 sobrinos, de los cuales, aunque la adolescencia a una, te lo juro que la confundió en términos de cosas que realmente me preocupan muchísimo, y a otro no, dentro de toda esa confusión igual habían patrones recurrentes. Una era súper extrovertida y hablaba muchísimo, el otro no. Una le importaba mucho la opinión de los otros, al otro no. Cuando lo contrastaba con la infancia era muy parecida a cosas de la infancia, porque mi sobrino, que no le importaba lo que decían los demás, cuando eran las festicas de Navidad, él estaba pegado al radio que sacaba la música, no hablaba con nadie, le daba los botoncitos como por 4 horas. O sea, él se abstraía del mundo externo, y eso se ve en la adolescencia y se ve en la actualidad, y de hecho es un creador de cartoons y de dibujos, porque su mundo interno es mucho más amplio que el de mi sobrina, que siempre fue extroversión hacia afuera. Entonces, si yo quiero entender cuáles son las fortalezas y puntos fuertes, yo sé que ella en extroversión, en comunicación, en estar con otros, le importa mucho más en su luz y en su sombra. De nuevo, por luz ella conecta con los demás, en sombra es mucho más permeable a la opinión de la adolescencia. Entonces, cuando yo observo esas conductas, tengo que acordarme de que también cosas que no me gustan pueden ser sombras de algo bueno no bien gestionado. Que eso
también lo vamos a aprender en el bootcamp de fortaleza. Entonces hay veces que ves algo de tu hijo que no compartes y la pregunta es, uy, ¿qué pudiera ser lo bueno de este lado? O sea, si esto lo lográramos potenciar bien, ¿qué pudiera ser bueno de esta característica? Entonces, de esa manera encuentras patrones. Ya cuando nuestros hijos están de 16 para arriba, 17, y digo 16 para arriba porque hay veces que tenemos hijos de 16 que son bastante niños y son más jóvenes conductualmente en madurez, y tenemos hijos de 16 que son como niños de 20. Entonces, más o menos cuando esa madurez está allí, ya existen herramientas. De hecho, nosotros tenemos el bootcamp de adolescentes, hay gente que nos manda a los niños al bootcamp, etcétera, etcétera, y ya existen otras herramientas que te pueden ayudar a contrastar. Pero, tómese el test que se tome su hijo, nunca lo podemos tomar como un horóscopo absoluto y verdadero. O sea, no puede ser. Yo tengo que contrastarlo con lo que yo veo. Tanto es así que, ¿por qué? Porque hay cosas innatas, pero también hay fortalezas desarrolladas. Por ejemplo, uno de los comentarios más grandes que yo recibí de la gente que vio la clase que yo di dentro de del arte de reinventarte con Erika, las que lo hicieron, era que qué buena mi manera de comunicar. Si yo me voy al test de fortalezas de Gallup, por ejemplo, es mi fortaleza número 24 de 34. O sea, no es innata, es desarrollada y nadie me cree. Y le puedo decir que hace 12 años, cuando yo empezaba a dar talleres, yo daba la misma cosa 2 veces y ya yo no lo podía superar. Y yo ahora hablo de este tema diario. O sea, ¿cómo pasa? Bueno, porque hay cosas que se van desarrollando, que se suman a tu paquete de fortalezas, que se van sumando, y no te puedes tomar un test como algo absoluto. Es referencial con tus observaciones y conductas que tú vayas viendo. Eso es súper importante. Entonces, cuando la gente viene al bootcamp de fortalezas, por eso es que trabajamos solo con 5 fortalezas, porque lo que estamos enseñando es el proceso mental detrás de gestionar la fortaleza. Todo lo demás son palabras que te ayudan a ver. Entonces, con respecto al tema de los hijos, bueno, es importante entender que existen todas estas patrones conductuales, que son lo que al final nosotros tenemos que observar, que esos patrones nos van a ayudar y nos van a dar pistas, y que esas pistas yo las puedo contrastar con opiniones de otras personas para que a mí me puedan ayudar, ¿no? Entonces, escuchen las conversaciones, vean las conductas, vean cuáles son las recurrencias que ellos tienen, y de esa manera va a ser un poquito más sencillo poder identificar, ¿sí? Entonces, con el tema de la gestión de las sombras, que alguien preguntó, que es cómo desarrolla la fortaleza y cómo gestiona la sombra, bueno, el desarrollo siempre viene bajo el mismo concepto. El concepto es inclinación innata, se debe sumar con conocimientos, los cuales se tienen que practicar para que eso se vuelva una destreza. Entonces, si yo tengo un hijo que está tamborileando con los dedos en cada minuto y yo veo que lo tiene, ¿qué tiene que hacer? Meterse en unas clases donde le enseñe percusión para que practique y eventualmente desarrolle. Que yo tengo un hijo que es súper buen comunicador y escribe unos poemas bellos en el colegio, o que de repente ese es un niño que lo tengo que meter en una clase de escritura creativa, porque lo potencio. Entonces, siempre ese es el principio del desarrollo. Lo que veo conductual, yo lo potencio con conducta. Con el tema de las sombras, por supuesto que depende mucho del nivel de madurez, pero existe una base en general que tiene que ver con reconocer lo que está bien, que tiene que ver con combatir esa mentalidad del déficit, que siempre se enfoca en lo que falta, en lo que no tenemos, en lo que tiene otra persona, y la crítica. Entonces, nuestros hijos tienen que aprender de nuestra narrativa el que nosotros vemos lo bueno. Porque no es lo mismo, igual que nosotros como adultos, no es lo mismo que a ti te digan, oye, es que tienes que ser menos egoísta, a que a ti te digan, oye, mira, yo veo, Carolina, que tú tienes una fortaleza increíble de generación de estrategias que hacen que tú rápidamente puedas ver el camino. Cuando no lo gestionas bien, te llevas a la gente por delante. Pero vamos a gestionar esto porque esto es increíble por A, por B y por C. Carolina no se va a sentir igual si yo le digo que es una egoísta, que se arrasa a la gente, a que si yo le digo que ella tiene un superpoder que hay que gestionar diferente. Eso mismo hay que hacer en los feedbacks que nosotros damos a los humanos, llámese tu hijo, llámese a los demás. Tiene esta característica que hay que regular. Por ejemplo, ¿qué me dijo la maestra de la guardería ayer? Me dijo, Enrique habla muy alto, grita. O sea, Enrique va por la guardería y grita, hola, vale, a todo el mundo. Y la maestra le tiene que regular el tono de voz. Yo sé que Enrique seguramente va a tener en su fortaleza la comunicación. Está súper avanzado en comunicación para la edad que tiene. Él jura que él habla y te puede hablar horas, o sea, no es que te lanza 2 palabras, puede hacer oraciones cuando no, es más adelantado eso para su etapa del desarrollo, perfecto.
Entonces, en el proceso educativo, yo le reconoceré positivamente todas las veces que yo vea como, wow, me encanta cómo explicas, me encanta cómo enseñaste eso, qué bueno que me estás explicando. Y cuando subo el tono, mira, esta capacidad vamos a regularla un poquito porque me encantan tus cuentos, vamos a bajarle un poquito el volumen. Y de esa manera tú sigues señalando, pero tú vas reconociendo lo bueno que hay. Obviamente, dependiendo del desarrollo cognitivo en el momento en el que está, o sea, puedes dar más o menos información, pero la base es reconocer y aparecer cuando las cosas se hacen bien también. Existe algo llamado el ratio de Losada, que está en estudios científicos, pero el principio base es que para que una persona viva en bienestar, para que una persona pueda ser feliz, para que una pareja se desarrolle bien, para que un vínculo afectivo pueda solidificarse, tú tienes que dar más positivo que negativo en la interacción. Entonces, si yo aparezco, hay estudios que te dicen que son 3-1, otros que son 5-1. Entonces, es como en el trabajo. Tú haces 40 acciones buenas, pero el jefe aparece la vez que hay que corregir. Y tú lo hiciste buenísimo, tu equipo lo hizo buenísimo, y tú apareces a regañar el día que lo hay que hacer. Y las 40 otras veces que estaba bien, pues esas no se ven. Entonces, lo mismo nosotros. Si solo aparecemos para corregir conductas a los hijos, estamos perdiendo la oportunidad de hacer ese depósito, ese balance que te va ayudando a dar autoestima, a ser resilientes, a dar a tus hijos la sensación de que ellos pueden, para que eso te pueda contribuir. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si entendemos eso de base, esas son estrategias que nosotros podemos aplicar para desarrollar esos talentos innatos que nosotros tenemos en nuestros hijos. Ok, déjame que tomo agua y irnos al siguiente bloque. Aquí creo que estoy atendiendo, sí, todas las preguntas, que era la temprana edad. Ok, una última que sí les quiero decir que yo creo que puedo. Ok, lo que les voy a decir viene de esta pregunta. Déjenme que se les voy a mostrar porque creo que ustedes no están viendo la pantalla. Viene de esta pregunta que dice, o sea, ¿cómo se gestiona la sombra de tus hijos cuando lo único que quieren es competir? Vale. Aquí quiero hacer la observación de varias cosas, que no estoy diciendo que es lo que le esté pasando a esta persona, pero sí era algo que necesitaba comentarles. O sea, la primera es, como nuestras fortalezas son talentos, o sea, nuestros talentos y fortalezas innatos son recurrentes, si una de mis cosas es competir y a mí me energiza la competencia, tu hijo se va a mover por la competencia, así que a quien le gusta hablar se va a mover por hablar, a quien le gusta dar el chistecito le va a gustar dar chistecito. Punto, eso no lo podemos regular. Entonces aquí es mostrarle cuando la competencia está bien, cuando la competencia está entrando en esa sombra, siempre no desde la crítica, sino desde el proceso regular, como lo de Enrique. No es que yo quiero que dejes de hablar ni de mostrar entusiasmo, lo que necesitamos es regular la voz de acuerdo a la situación. Yo no le voy a decir que no grite en el parque, pero cuando estamos en esta situación yo le enseño. Entonces, como cualquier conducta, como cuando tú le enseñaste a tu hijo a comer y le enseñaste 22 veces a ponerse la cuchara en la boca y tú repetiste la regulación, lo mismo vas a tener que hacer con el tema de la azúcar. Pero por otra parte, hay que saber que muchas veces nosotros nos cuesta más el desarrollo de ciertas características cuando esa característica no la compartimos. Si yo soy una persona muy armónica y no me gusta la competencia y mi hijo es competitivo, a mí me va a costar más conectar con esa fortaleza a menos que yo haga el trabajo, a menos que yo haga el trabajo de ver eso. Yo tengo una amiga que tiene varias hijas y la primera hija, o sea, un día como que juntas, que sabe que yo no le iba a juzgar porque me dice, conchale, es que a mí, mi hija mayor no me cae bien. No me cae bien, la quiero muchísimo, pero su personalidad, o sea, ella no me cae bien. Y la niña tiene unas fortalezas que ya yo sabía antes de que ser hija que a ella siempre le habían costado. Entre ellas es que esta niña es una niña que muy retadora a la autoridad y es una niña que no tiene miedo al conflicto. De hecho, una de sus fortalezas probablemente vaya a ser mando. Mando es de las menos comunes en el mundo. Las personas que tienen mando son personas que no les genera ni medio ápice de controversia decirte lo que te tienen que decir frontalmente como te lo tienen que decir y poder dirigir. Entonces esta niña lo tiene y la mamá, que es amiga mía, ha venido de una familia donde eso siempre se ha prelado, siempre se ha castigado, siempre tal. Entonces, ¿cómo le desarrollas a tu hijo una característica que por sí tú quisieras suprimir? Y eso es superpoder. Entonces, aquí es donde viene el trabajo que tú tienes que hacer de reconocer mucho tus fortalezas, de capacitarte y hacer lo que nosotros hacemos en el bootcamp de fortalezas, todas estas cosas, para poder empezar a conectarte con la mirada de fortalezas que te quite de ver la sombra y empezar a encontrar el valor.
¿Cuál es el valor de una persona mandona? ¿Cuál es el valor de una persona que confronta? ¿Cuál es el valor de alguien que compite? ¿Qué es lo que le puede aportar a nuestra familia, a mi otro hijo, que aprenda de esta característica o que lo ayude a complementar? ¿Sí? Entonces, tengo que hacer ese trabajo de reconocer que cuando a veces yo rechazo, puede ser por el espejo, por la teoría del espejo, que uno rechaza en otros lo que uno ve en sí misma, pero también pasa porque a veces cuando tenemos fortalezas complementarias o que son diferentes, tendemos a ver esa sombra. Entonces, no me quería olvidar de decirles que, ojo con eso, porque hacemos espejo a veces con esa característica y eso nos puede prelar, ¿sí? Ok. Entonces, optimizando que tenemos máximo 20, maximísimo 20 minutos, me voy a ir al tercer bloque. Y si después tienen más preguntas, me dicen. Ok. El tercer bloque tenía que ver con el balance entre la maternidad y la vida profesional. Y muchas personas aquí están hablando de cómo buscar tiempo para mí sin sentirme culpable, cómo aceptar ayuda, que ya se los hablé, que era que teníamos que honrar ese valor. O sea, ese valor se tiene que honrar en la maternidad. Cómo puedo balancear mi vida, cómo me puedo reinventar, etcétera, etcétera. Entonces, vale, esto no es, o sea, hay un poco de componente de fortalezas, hay otros componentes que no son tanto las fortalezas, pero, ok. Es que esto hay que picarlo en varios pedacitos. Hay un primer pedazo, que ya lo venimos hablando, que es que a mayor identificación de tus fortalezas, tú vas a entender mucho mejor cómo puedes aportar y ser buena mamá sin tener que ser la fotocopia de otra persona que no se parece a ti. Hay un fenómeno que sucede en las personas que desarrollan sus fortalezas, también las que han estado con nosotros en el bootcamp de fortalezas, que es que a mayor entendimiento de lo que tú eres buena, más fácil se te hace lidiar con lo que no eres buena. O sea, es muy difícil aceptar tus sombras como ser humano, no solamente las sombras de la fortaleza, sino tus lados oscuros, tus miedos, tus temores, si la información que tú tienes sobre ti no se complementa con todo lo bueno que tú tienes. Porque todo lo bueno que tú tienes es como un ancla que a ti te sostiene, que a ti te da autoconfianza, que a ti te da seguridad, que te dice, oye, aunque yo tengo toda esta oscuridad conmigo, o yo tengo todo esto que mejorar, o estas oportunidades, yo también tengo esto que es increíble. Y cuando sientes que no puedes, o cuando te sientes menos, o cuando te sientes pequeña, volver a tus fortalezas es algo que a ti te vuelve a levantar y te vuelve a conectar con tu capacidad de resolver el problema que estás teniendo en la maternidad, con tu hijo, con cualquier cosa. Entonces, vale. ¿Por qué digo este tema? Porque mucha de la culpabilidad a veces viene de la comparación con otros. Y en ese proceso comparativo, una de las cosas que más blinda la comparación es volver a retornar al tema de tus fortalezas. Y yo lo hago constantemente en mis cosas profesionales y en mis cosas personales, porque además yo soy una persona súper maximizadora, siempre veo lo que falta, veo todas las otras personas, amigas mías que son mega influencers, que las siguen megas personas que venden súper bien y me frustro muchísimo porque no logro, y después vuelvo al concepto de, yo no soy buena en esto, en que sí soy buena y cómo logro aportarle a la gente en esto. Y eso me vuelve a calmar constantemente, igual con la maternidad. O sea, igual con la maternidad. O sea, con cosas de Enrique. Oye, yo no seré tan buena en estas otras cosas, pero en estas sí soy buena. Después hay otra parte que es aceptar radicalmente. O sea, la aceptación radical es un concepto que de hecho la primera vez que realmente con esta palabra lo escuché de una de mis hermanas de la vida, se llama Stephanie Essenfeld, tiene una cuenta que se llama Más Paz Mental, si no la siguen. Ella estuvo aquí visitándome una semana. Bueno, con Stephanie, y que básicamente, pero Stephanie no es que inventó, o sea, hay libros sobre esto, lo pueden buscar, es el concepto de que aquello que tú no puedes cambiar, tienes que soltar y no puedes seguir luchando con eso. Mientras tú no aceptas radicalmente no lo cambiar y tú sigues luchando contra eso, tú lo que vas a sentir es el robo de tu paz mental y emocional porque no se puede resolver. O sea, por ejemplo, en mi caso con mi papá, fue el día que yo dejé de preguntarme que por qué mi papá se había suicidado. Esa pregunta no me lleva a nada. O sea, yo tengo planas, o sea, yo tengo un diario que le pedí a mi mamá que me trajera de la época de la muerte de mi papá y yo tengo páginas de páginas donde escribía papi, 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 ¿por qué, cómo puede ser, no sé qué, y páginas así como cuando en el colegio te castigaban y tenías que hacer hojas, porque no sabía cómo lidiar con el tema, estaba sola y escribía. El día que la pregunta no es por qué, sino el día es ¿qué voy a hacer yo con esto? Ese es el día que tú puedes empezar a crecer y empezar a buscar la ayuda. Ok. Entonces, en el tema de la maternidad, hola, ¿qué opinas de tu fortaleza? ¿Cuáles son tus fortalezas?
Ok, la aceptación radical ayuda mucho con el tema de la culpabilidad, de aceptar cosas que nosotros no podemos cambiar. O sea, por ejemplo, una amiga que me está diciendo, oye, yo tengo que aceptar radicalmente que yo no estoy en una posición económica para no tener que trabajar. Mientras yo siga lamentándome que mi hijo tiene que estar en la guardería tantas horas y yo tengo que trabajar, la sensación de culpabilidad es demasiado grande. Pero cuando yo acepto radicalmente que es, mi situación es esta, yo tengo que trabajar y mi hijo va a estar, tú finalmente sueltas eso que no es cambiable y que es una premisa que se queda allí. Y eso ayuda muchísimo a la gestión. O sea, muchísimo a la gestión. Entonces, es otra cosa que hay que practicar. La otra cosa es que este concepto de guilt, o sea, yo no sé, porque no me considero experta del tema, si hay una manera de que esa culpabilidad que hablan que es el mom guilt que tenemos, si de verdad eso se puede erradicar. No tengo ni idea si es inherente a una parte de nuestro cerebro. Yo he llegado a la conclusión de que yo no creo que se pueda erradicar, pero sí creo que se puede regular. Sí creo que se puede regular. Y esa regulación tiene que estar extremadamente alineada a tus sueños como mujer y extremadamente alineada a tus sueños como individuo que no es madre. El día que tú te empieces a sacrificar y tú empiezas a castrar tus sueños, tus deseos, tus tal, y no buscas estrategias para ser buena madre, pero satisfacer alguna de esas necesidades, va a ser muy papel, mi vida. Un momento, papel, mi amor, aquí. Very good, don't put it on the carpet. Here on the paper. Vale. El día que tú empiezas a castrar tanto de ti, que tú te desdibujas completamente dentro del tema de la maternidad, va a ser muy complicado, porque entonces ya cada cosa que tú quieres, entonces te sientes súper culpable de querer algo, cuando en realidad lo necesitas, porque al final tú eres el epicentro creador. El bienestar de tu hijo depende de tu bienestar, el bienestar de tu familia depende de tu bienestar, el bienestar de tu pareja depende de tu bienestar, siempre. Entonces a veces pensamos que el bienestar de tu hijo va por encima del tuyo, cuando todo se sostiene solamente por ti. O sea, yo misma lo vi con mi papá, que mi papá era alcohólico, que mi papá tenía muchísimos temas emocionales. Yo leo los diarios de cuando yo me fui a vivir a Hong Kong, que me seleccionó, yo no puedo ni siquiera terminar de leerlos, o sea, yo no les puedo explicar. Mi papá había puesto todo su bienestar y la compensación de todos los traumas de infancia en la crianza de mi hermano y mío. Mi papá era mi mejor amigo, el mejor papá del mundo, no importa que tenía esa enfermedad ni nada, pero era wow. Pero yo leo lo que pasó y veo lo que pasó con mi papá después de lo de Hong Kong y digo, de hecho, parte de lo que en mi vida, that's not paper, on the paper, aquí, parte de lo que me dijo el psiquiatra cuando yo me estaba viendo con la depresión del embarazo era, a ti, parte de lo que te está dando pánico de ser mamá es haber visto cómo tu papá se perdió a sí mismo y empezó realmente a retirarse cuando ustedes se independizaron. Mierda, o sea, para mí eso fue como que ¿qué tipo, o sea, qué nivel de información de mi inconsciente tiene que haber en esto? Pero sí, al final era como parte de mis miedos del tema. Entonces, una de las cosas que, a pesar de la culpabilidad que me da, que si yo viajo no con temas de guapo o tal, es siempre hacerme la pregunta de, ¿qué de todo esto me genera satisfacción? Y cuando me dejes generar satisfacción, puede ser el cambio. Entonces, por ejemplo, ahora que quiero dejar de viajar tanto con guapo, yo no lo voy a hacer, yo no estoy haciendo por culpabilidad, yo lo estoy haciendo porque ahora genuinamente no me está generando la misma satisfacción, la frecuencia con lo que le estaba haciendo, o no me está generando satisfacción llevarme a Enrique, sí, mi amor, o gestionar constantemente los entrenamientos del sueño, entonces no dormimos por días, entonces, pero a la misma vez, en ese proceso de entender qué es lo que tengo que aceptar radicalmente, hay cosas como que, mira, acepto radicalmente que ya salir a rumbear, por más que yo todavía lo desee, es algo que en esta etapa no me genera satisfacción. Yo tengo una amiga que me decía, yo pasé mi primera mi vida. Ya, disculpen, pero esto es en vivo, no puedo hacer nada. Mi vida. I'm finishing the meeting, okay? Do you want to draw? I can do a star and you're going to put it in. But I'm going to finish the meeting, okay? Mira, star. And then we're going to play. Just give me a second. Lo que les estaba diciendo, ok, una amiga que me decía, mira Eugenia, y les hice un cuento guapo de este tema. Ella decía, mi primer año de mi bebé, yo, o sea, estaba determinada que mi vida fuera exactamente la misma. Y no prioricé entre lo que realmente en mi vida me da satisfacción y es importante para mí, y entre lo que yo no quería que cambiara. Entonces ella se mataban por ir al cine en pareja, entonces se quedan dormidos en el cine, entonces después iban a ir a rumbear y toda la noche estaban pasando mal porque sabían que les iba a costar caro cada minuto porque me decía despertar.
Hasta que un día hicieron ese ejercicio. ¿Qué de todo esto, de lo que yo estoy queriendo en este mapa de vida, es lo que realmente me genera satisfacción intrínseca y qué es lo que yo tengo que aceptar radicalmente que cambió? Y hacer ese ejercicio es lo que divido y decir, ok, profesionalmente si quiero esto, en mi vida personal esto es lo que quiero, esto es lo que acepto radicalmente que ya no me importa tanto, y ahí uno va encontrando su mapa. Ahí va encontrando su mapa. Entonces, no sé si te puedes eliminar completamente la culpabilidad, pero lo que sí no puede pasar es que por la culpabilidad pierdas visión de ti como epicentro. Y mucha más culpabilidad viene el día que pasaron años y tú estás tan lejos de lo que tú sueñas que ahora quieres cambiar y tú has mostrado por 10 años una versión de ti que ya está marchita. Nosotros nos llega mucha gente al Búsqueda de Fortalezas de madres que dejaron sus sueños por mucho tiempo y se están reinventando. Nos llegan al bootcamp y eso es normal. Entonces, claro, a veces va a costar más y no es que es imposible, pero tu sistema alrededor tuyo aprendió por mucho tiempo que tiene unas expectativas de ti en un rol que tú aceptaste y las enseñaste. Y ahora que te quieres posicionar en cosas nuevas, quieres usar tu fortaleza, no entienden nada. Entonces tu culpabilidad es como mucho más. Eso no quiere decir que si estás en ese punto, entonces te quedas con la culpabilidad. Tú siempre tienes que volver a qué te genera satisfacción, cómo utilizas tu fortaleza y desde allí poder aportar. Ya va mi hambre. Tengo 8 minutos, ¿ok? Entonces, me voy a poner de pie que esto lo cansa más. O sea, no es lo más profesional, pero bueno, la maternidad. Entonces, con ese tema de la culpabilidad, sí es importante tener esas cosas en balance. ¿Qué debo aceptar radicalmente? ¿Qué es lo que realmente me genera satisfacción intrínseca? ¿Qué para mí no es negociable cuando yo pienso en mi rol como mamá? ¿Qué de todo esto lo estoy haciendo por una expectativa externa? Y eso lo tienes que poner en papel. O sea, ¿cuál es la expectativa externa que tú estás tratando de satisfacer? Entonces, si es una expectativa interna, vas a tener que hacer el ejercicio de poner un límite. Hay un ejercicio, yo también les grabé una vez un reel sobre esto, se lo grabé específicamente para la gente empática, pero funciona para todo este tipo de cosas, que viene de la PNL, la programación neurolingüística. Cuando tú te ves conectada a una emoción que no es tuya, a una expectativa que no es tuya, tú te vas a imaginar que tú tienes un hilo conectado de tu pecho al pecho de esa persona o de ese mundo, de esa cuenta de Instagram, lo que sea. Y tú te vas a imaginar que tú estás siguiendo con tu vida y tú estás jalando un peso súper grande que no te pertenece. Tú vas a cerrar los ojos y tú te vas a imaginar que tú estás cortando ese hilo, que tú estás cortando ese y vas a hacer ese acto. O sea, si enciérrate en un baño para que no te vean, no pienses que estás loca, no importa, tú haces lo que tengas que hacer, pero tú cortas ese hilo y vas cortando. Y ese pequeño ejercicio de programación neurolingüística ayuda a que conductualmente tú estés haciendo algo que te ayude a volver a tu centro, porque no es sencillo. Entonces se necesita algo que se llaman anclas. Las anclas emocionales son asociaciones que nosotros hacemos de conceptos a algo material o tangible. Por ejemplo, si yo, no sé, quiero tener una mejor relación con el dinero, yo, por ejemplo, que tengo siempre ese tema, tengo un post-it detrás que tiene una frase. Ok, eso es un ancla. ¿Para qué tengo una frase? Un mantra es un ancla. Este acto es un ancla. Ten un ancla que te ayude a retornar a esa idea de que tú tienes que pensar lo que a ti te satisface para ir gestionando. Y de esa manera yo creo que poquito a poco uno sabe más cosas y más capas de todo esto que se puede trabajar, pero es algo que puede funcionar. Entonces, creo que el tema de la culpabilidad, yo creo que desde allí uno lo puede abordar y el tema de las fortalezas es fundamental, o sea, fundamental para poder sentirte bien como se lo estaba diciendo. Entonces, bueno, yo creo que habiéndoles dicho todo esto, hay otras preguntas, como les dije, lo de la adolescencia, que lo vamos a gestionar con Vida Gaviria. Uy, no, mi vida. Con Vida Gaviria en un live que les avisaré por mi Instagram. Será corto porque con Vida va a ser literalmente hacerle las 4 preguntas de los adolescentes que me hicieron para que ella lo tenga y las otras preguntas que eran muy, muy diversas, o sea, que tenían que ver con cómo dar ejemplo, o sea, son cosas que se escapan del tema de las fortalezas. Yo creo que hay cuentas muy potentes, por ejemplo, Manuela Molina de Mind Heart, escríbanle de mi parte, cualquier cosa, o sea, es una muy buena cuenta para poder entender el tema de los límites. Vida Gaviria es muy buena para el tema de los adolescentes y la comunicación con ellos. Nosotros tuvimos un reto, Andy, ese reto está abierto, el de las supermamás. Sí. Ok, Creo que lo podemos mandar. Hace un tiempo nosotros hicimos un reto
que eran 7 días de la mamá como superpoder, y vinieron varias personas, Pilar Sordos, amigas nuestras, que cada día dábamos como una pildorita de algún consejo para vivir en el tema de la maternidad. Eso también se los podemos mandar para que los puedan ver y encontrarlos, y a partir de ahí como irse capacitando. Entonces, vale, viendo que quedan estos 5 minutitos. ¿Hay alguna? No, es que no me da chance de hacer dudas y preguntas. Andy, vamos a copiar todo este chat. Si hay dudas, pónganmelas allí. Lo último que les queríamos decir con esto, yo veo qué hago con estas dudas, si se las respondo por aquí, si les mando hacemos un live de preguntas y respuestas, segunda parte, algo. Lo que sí les queríamos decir es que para las personas que están viendo en esta sesión, la veas ahorita o la veas mañana, nosotros tenemos el Bootcamp de Fortalezas que tiene dos versiones. Esto no existía en las ediciones anteriores. Hay una edición básica y una edición VIP. Déjenme mostrarles un segundito nada más, porque solamente hasta el domingo, la gente que se haya inscrito, que estuvo en esta clase, nosotros les vamos a, esto fue por consejo de una persona, déjenme que les estoy mostrando la pantalla. Déjenme que les diga. Las personas que están escuchando esto, eran las próximas 24 horas que está habilitado, ¿no? Vale. Las personas que se inscriban en el Bootcamp de Fortaleza, porque sabemos que aquí vienen varios que si de las reinventadas que vienen por esta clase, que se quieren inscribir. Nosotros, de aquí al domingo, se pueden inscribir por el precio del plan básico en el plan VIP. Pero tienen que inscribirte, o sea, en las próximas 24 horas, porque no lo vamos a sostener más. Entonces, ¿qué pasa? El plan básico tiene las 6 sesiones pregrabadas, tiene los 3 encuentros en vivo por Zoom, tiene ejercicios para afianzar, un buzón ilimitado de preguntas, ilimitado, que se responde entre las expertas del equipo. Entonces, a mí esto me encanta porque es como un podcast que enriquece totalmente el contenido que se ve en las sesiones. Tiene grupos por fortalezas para que ustedes puedan entender las dimensiones que puede tener su fortaleza, o sea, cómo las pueden utilizar, para qué les pueden servir. Después tenemos el acompañamiento en grupos, tenemos una guía de luces y sombras y un mes el workbook del ejercicio y un mes adicional a la plataforma. Ahora bien, el VIP tiene todo eso, pero adicional tiene una sesión individual. Esto no lo tiene primero. Las sesiones individuales con nuestro equipo del tema de fortaleza son 400 euros. La tienen aquí incluida. Entonces eso es con un experto del equipo 1 a 1. Después tienen una sesión que es de catarsis y de desahogo, que todas las personas que están en el plan VIP tienen, donde una de las expertas del equipo, a veces soy yo, a veces es Andy, a veces es otro de nuestros coaches, se habla de todo el proceso que cada una de las personas tiene y desahogamos juntas para reencuadrar juntas. Tenemos meditaciones y visualizaciones que acompañan cada semana y tenemos 6 meses adicionales para la plataforma. Entonces, esto se los digo porque igual se pueden inscribir, comienza el 17 de junio, pero si se inscriben, Andy, arréglame la regla porque estoy preocupada que no sé si la dije bien, son las próximas 24 hasta el domingo, hasta el domingo. Es hasta el domingo, las personas que se inscriban, pero que han estado en esta clase, o sea, no es que una persona fuera que no estuvo registrada puede tener esto, no, es solamente la gente que tenemos el formulario. Cuando ustedes se inscriban aquí, nosotros contrastamos con el formulario, solamente se inscriben aquí en la reserva y nosotros ya las metemos dentro del plan VIP. Entonces tendrían acceso a todo esto. Bien, habiéndoles dicho esto, tengo 3-4 minutos. ¿Hay alguna pregunta imperante o sea, que es una cosa demasiado heavy y no puedan tener un buen fin de semana por no hacerla ahora que estamos juntos? Perfecto, ok. ¿Alguna pregunta sobre el bootcamp y cómo funciona? En el chat han puesto varias cosas. Okay. Tienes una versión para adolescentes del bootcamp. Rosángela, sí existe la versión para adolescentes, lo que pasa es que lo hacemos o individual o grupos que nos pidan, ya lo hemos tenido varias veces. Entonces, mamás que se unen no sé, las tías, la prima tal, y unen un grupo, entonces lo hacemos a los adolescentes. Si a veces en colegios nos han pedido para grupos de adolescentes, o la gente que hemos tenido líderes que si de la iglesia, o líderes que quieren hacerlo para sus adolescentes, esa opción existe, sí existe, pero no es abierto. Y Gaby Santana pone, sería lo máximo tener alguna sesión para definir las fortalezas de nuestros peques. Creo que eso sería un súper regalo para ellos y para nosotros como mamás. Vale, ok. Déjame ver. Tenemos una en nuestro equipo que es... ¡Ay, mi vida! Mi vida, ¿qué se comió mi anillo. Mi vida.
Ok, lo tenemos anotado. Una de nuestras coaches es muy buena con niños. Ok, lo anotamos. No quiero prometer nada con este tema porque hay varias cosas que hacer. Y ya, mi vida. Ok, la veo. Voy a copiar los comentarios y si hay más dudas, ya, mi amor, ya sé, me tarda un poquito. Vamos a comer. Ok, Pobre este como estamos viendo, esta es la hora colapso ya, porque es la hora de cenar. Esta es la razón por la que pusimos la sesión de Q&A a las 5:30 y no más tarde. Exactamente. Yo, en verdad, ay, mi vida. Vamos a vivir. Les agradezco muchísimo que quieran que nosotros los acompañemos Carolina en Barrero esto. hace una pregunta más. ¿El pago se puede hacer desde cualquier parte del mundo sin problemas? Ok, Andy, te voy a dejar respondiendo, ¿les parece? Pregúntale a Andy todo este tema y yo solamente les quería dar las gracias porque para mí la maternidad es la cosa más guau que he vivido y que ustedes confiaran en que yo les pudiera dar un punto de vista, o sea, es un punto de vista, guau, significa demasiado. Gracias, gracias, gracias. Un besito grande. Me voy yo. Chao. Feliz noche. Este es demasiado cuchi. Además, una de las cosas más cuchis que yo he escuchado en mi vida fue cuando Eudio tenía a Enrique pequeñito y estábamos en una cena y de repente, no me acuerdo qué le pregunté a su esposo, y ¿sabes cuando a la gente le brillan los ojos y que lo que más me gusta de Eugenia es la increíble mamá que es? Y fue como, ay, qué cuchi. Están demasiado enamorados de la vida y de la maternidad. ¿no? Sí. Y admirable cómo puedes sostener el hilo de todo lo que nos compartió, que fue valiosísimo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Porque claro, o sea, es atender dos cosas importantes a la vez y mantener el hilo. Admirable, de verdad que muchas gracias por el tiempo y por preparar este espacio. Gracias a ustedes. Seguimos conectadas. Le respondo a Carolina. Carolina, sí, puedes pagar desde cualquier parte del mundo sin problemas. Esta sesión va a quedar grabada y la vamos a compartir tanto por correo electrónico como por el grupo de WhatsApp. Por el grupo de WhatsApp, si tienen cualquier pregunta, también compartan lo que ahí estamos, Orne, Eugenia y yo. O sea que cualquier duda que haya quedado en el aire, podemos atenderla por esa vía. Y a través de las redes sociales de Waku también. En Instagram, Eu y yo somos las que estamos contestando todos los mensajes. Así que no pierdan la oportunidad de enviar sus dudas, preguntas, comentarios, compartir esta información con gente que sientan que se puede beneficiar de esto. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros, de verdad, es un placer poder acompañarlas y como ver cómo podemos crecer juntas. Así que feliz noche y muchísimas gracias. Gracias. Feliz noche, que esté muy bien. Muy valiosa la sesión. Ah, me encantan. Uno siempre aprende cositas nuevas. Adiós. Gracias, gracias. Hasta luego. Cuídense.